Hola, otro día más bajo el Astro Rey. Hola gente, ¿cómo estamos? Somos Back to Nature. Estamos en Stamford, Connecticut. Hoy es 4 de marzo. Estamos 4 grados bajo cero. Y queremos mostrarles los alimentos que estamos creciendo durante el invierno en nuestro invernadero con calefacción pasiva. Síganos. Vamos. Como pueden ver, acá tenemos 80 grados Fahrenheit, casi verano. Son más o menos 25 grados Celsius. Y bueno, algunas de las cosas que compramos fueron esta estructura acá, metálica. También este doble capa de plástico que le pusimos para crear una cámara de aire y quedar más aislado de la temperatura exterior. También algunas maderas. En esta estructura acá de las ventanas y las puertas usamos maderas recicladas. Estos son pallets, que son madera dura, son curados al calor. Por acá arriba tenemos un sistema de ventilación para crear una corriente de aire cuando sea necesaria. Tenemos una luz. Y por acá también tenemos nuestra mesa de trabajo, que es toda hecha con pallets también. Y si seguimos por acá abajo, es donde tenemos nuestros semilleros, macetas de todos tamaños. Nos gusta reciclar, reusar cuantas veces podamos. Y por acá tenemos estas composteras en el suelo. Hacer compost es importante para reducir la basura y transformar todos esos restos de comida orgánica en un buen fertilizante. Porque lo que viene de la naturaleza no es basura, tiene que volver a la naturaleza. Acá, en este tanque de 200 litros, tenemos té de composta. Y lo que hacemos, usamos material de la compostera sólida, que ya tiene los microorganismos y las bacterias necesarias para poder hacer un té de compost potente. Un beneficio de tener este tanque acá adentro es la temperatura que se da en el invernadero, que al ser más caliente, eso hace que los microorganismos y las bacterias se reproduzcan mucho más rápido y tenemos un té de compost efectivo en poco tiempo. Otro beneficio de tener este tanque acá adentro es la masa térmica que esto representa, que el agua es la mejor masa térmica que tenemos, pero no es la única. También tenemos este cuerpo de tierra con su cobertura de hojas, y también tenemos este chipeado que tiene un medio metro más o menos de profundidad, y lo que se da acá es que toda esta masa térmica absorbe calor durante el día, calor del sol, y ayuda por las noches a mantener la temperatura del invernadero. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre las camas de cultivo. Como pueden ver acá abajo, hicimos este estilo de cama elevadas, y eso no fue solamente para darle más altura al invernadero y para crear más biomasa, sino también para practicar este método de cultivo que se llama Hugelkultur, que lo venimos practicando hace un par de años con grandes resultados. Como pueden ver, ahora en pleno invierno estamos creciendo mostazas, lechugas, tenemos algunas arúgulas, kales, acelgas, un poco de perejil por acá, algún ajo que vienen, sorrel, sage. También, como pueden ver, tapamos el suelo con hojas, y esto es imitando la naturaleza, como hacen los árboles. Sueltan las hojas, cubren la tierra y se regeneran. Y esos son nuestros fertilizantes, nada de químicos. El suelo es un organismo vivo, y si le damos un poco de atención a nuestra tierra, luego veremos resultados en las plantas, creando frutos más ricos, no solo en sabor, sino también en nutrición. Nada que ver con eso que va a comprar en el súper. Y por último,
queremos mostrarles algunos experimentos que venimos experimentando. En este caso tenemos este que le llamamos riego de raíz y consiste en este caño vertical que está conectado a un caño horizontal punta a punta, lleno de orificios, y va por debajo de la tierra y entre las raíces y la materia orgánica. Como pueden ver, aquí está conectado a otro experimento que tenemos, que es una compostera de bosta y que la usamos como calentador en las noches de invierno. Acá tenemos un par de caños que vienen desde la base de la compostera, de aquel lado que está afuera, y tenemos este tercer caño para crear una circulación de aire. Y por debajo el caño también trae oxígeno y calor a la tierra. Acá, como pueden ver, tenemos este nylon, que son unas semillas que pusimos hace un par de semanas, ahora que se viene la primavera. Esta lombricera, que también venimos experimentando con esto. Y bueno, estos son experimentos que los recomendamos porque nos han dado excelentes resultados. Y bueno, amigos, este ha sido el paseo por el invernadero que hemos tenido. Esperamos que les haya gustado. Como pueden ver, en este espacio reducido crecemos comida todo el año. Por acá les dejamos un link para que puedan ver la construcción de este invernadero. Y luego vamos a hacer más videos explicando cada una de sus funciones. Muchas gracias por compartir el tiempo con nosotros. Planten una semilla, que semilla por semilla hacemos la diferencia. Suscríbanse, déjenos un comentario, seamos el cambio que queremos ver. Energía positiva. Volver a la naturaleza. Chao. Gracias.